Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sara y hoy me he preparado un cafelito calentito para hablaros de un montón de libros. Los libros que he leído en enero, y voy a hacer un poco de trampita y os voy a meter también algunos que he terminado en esta primera semana de febrero porque los tengo ahora más calientes en mi cabeza y quiero compartirlos con vosotros. Así que vengo a traeros bastantes libros, a hablar de bastantes libros y no vamos a entretenernos más. Si os interesa, quedaros. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, como os decía, hoy traigo unos cuantos libros, así que no vamos a enrollarnos mucho y vamos al tema en cuestión. Y es que os traigo todo lo que he leído en este mes de enero y un par de librillos de esta primera semana de febrero que los terminé al límite y que bueno, quiero compartirlos en este wrap up para que luego no se queden ahí en los anales de la historia. Os traigo concretamente 7 libros. Y quiero, mira qué libretilla me autorregalé para estas navidades, para ir apuntando todas mis lecturas. Está muy bien. La compré en Amazon, por cierto, por si a alguien le interesa. Pone el título y aquí tienes pues, una reseña breve, la fecha. Está muy bien. Aparte de Goodreads o de otras plataformas, pues yo creo que el papel y el boli siempre están muy bien y a mí me hacía mucha ilusión. Bueno, empiezo. ¿Qué os traigo? ¿Qué primer libro me leí en este año? Bueno, pues el primer libro que me leí en este año ha sido este libro, Elisa. Un libro que me mandó la editorial Adarve, y que su autor es Óscar Segura, su primera novela. Bueno, como veis es muy finito, tiene tan solo 157 páginas. Bueno, 160, ¿no? 160 páginas. Y bueno, la sinopsis me llamó la atención. Y cuando empecé a leerlo, dije, no sé yo si me va a gustar o no me va a gustar, porque había ahí algún estereotipo en la mujer policía, porque bueno, la trama es que aparecen varios cuerpos ahogados en la playa de una localidad de vacaciones en la costa del Levante. Paralelo a eso, desaparece una niña que estaba veraneando con su madre en el camping y no sabemos si tiene relación porque, bueno, todos esos cuerpos son de una misma familia, parece ser. Y bueno, la niña tenía relación con ellos, no tenía relación, la niña está entre los ahogados, no está. Si no está entre los ahogados, ¿dónde está esa niña? Y ahí empiezan esta pareja de policía a buscarla. Entonces, a priori, pues bueno, una novela negra como otra cualquiera. Empiezo a leerla y tiene algún estereotipo. El autor parece que se empeña en cumplir el mito de la mujer traumadita que es policía. Y bueno, en fin, leí algunas cosas que me chirriaron y dije, ¡buf! Sin embargo, empecé a adentrarme en la historia y sin ser una trama que tenga nada en especial, ni tampoco está extremadamente bien escrito, que diga, wow, qué prosa. Es que no sé qué deciros de este libro, pero el caso es que me enganchó un montón. Pero me enganchó una barbaridad, me lo tuve que terminar en una noche. No sé si me dormí a las 2 y pico, a las 3 de la mañana, leyendo bajo una luz de una vela porque ya no podía más. O sea, increíble. Me lo leí de un tirón, me enganchó muchísimo. Como digo, hay un giro en la trama que lo ves venir, pero aún así gusta. A mí me gustó muchísimo, lo disfruté un montón y además parece ser que el autor se basó en unos hechos reales que acontecieron en España y hasta ahí puedo leer porque no quiero haceros sinopsis. No quiero haceros spoiler, pero de verdad que es que no sé deciros el por qué este libro, a priori tan sencillo, tan finito, que no tiene nada de especial, me gustó tantísimo, pero tantísimo, que le di 4 cafés. Le doy el máximo de café, fue la primera lectura del año y me encantó y terminé y dije, me ha flipado. Así que os lo recomiendo muchísimo, Elisa, que es un título poco conocido y una editorial también poco conocida, y ya me contaréis si a vosotros os pasa ese fenómeno tan extraño de decir, me ha volado la cabeza, o me decís, meh. Pero bueno, ahí queda, Elisa.
La segunda lectura que terminé en este año, que la inicié el año pasado, pero la terminé hace una semana, fue para cerrar el triplete de la hermana Bronte, el de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Jane Eyre era una relectura, yo lo leí con 15 o 16 años, o eso creo, porque al abordar de nuevo esta novela he dicho, Dios mío, pero ¿cómo me leí yo esto con 15 o 16 años? Me parece un libro súper complejo, muchísimo más denso en su estilo narrativo que su hermana Emily o Anne. Jane Eyre fue escrito por Charlotte Bronte bajo el seudónimo de Currer Bell. Ya sabéis que tuvieron que usar seudónimos masculinos para poder publicar, y tuvo una acogida grandísima. De hecho, es la obra de la hermana Bronte que más se conoce. Jane Eyre no creo que sea una historia para iniciarse en clásica, ni tampoco para iniciarse en la hermana Bronte, porque ya os digo, me parece que tiene un estilo narrativo bastante más denso que su hermana. Es una trama muy compleja, pero no compleja a la hora de leer, que también en algunos pasajes, sino porque es verdaderamente la historia de vida. De hecho, inicialmente Jane Eyre se llamó Jane Eyre, una autobiografía, y acompañamos a Jane desde los 10 años en sus andanzas, en su aventura y desventura, en una vida llena de contratiempos y de dificultades que son un reflejo de la propia autora, de Charlotte, ya que tanto Charlotte como su hermana tuvieron que vivir una vida marcada por la pérdida, la tragedia, y bueno, Charlotte de hecho escribió su obra pues rodeada de tuberculosis, a su lado iba muriendo su hermano y ella misma falleció de una manera muy traumática, muy trágica, y todo eso se refleja en ese vacío existencial, esa búsqueda de la estabilidad, esa fortaleza, también esa resiliencia que tienen sus personajes. Concretamente Jane Eyre es una oda a la vida y a la resiliencia, ¿no? Es una historia de amor, y si bien yo la veo más conectada con su hermana con su hermana Emily, porque tiene ese toque lúgubre, oscuro en alguna parte de la lectura. Realmente esto sí es una historia de amor, a diferencia de Cumbres Borrascosas. Jane Eyre es una historia de amor bastante atípica entre dos personas que no cumplen el prototipo de belleza, y que tampoco parece que cumplen el prototipo de lo que se espera, ¿no? Ella es una niñera, es una institutriz que después de varios años, pues bueno, después de criarse con la hermana de su padre, el hermano de su madre, con una tía que la trató muy mal, irse después de interna, empezar a estar allí, bueno, en un internado que las pasó canuta. Después pues pone un anuncio, ella se reinventa, ella es una mujer fuerte, luchadora, que realmente tiene vistas de futuro y enfrenta sus miedos, ¿no? Acaba en una casa de institutriz, y allí conoce al señor Rochester, que bueno, no es un spoiler deciros que entre este hombre peculiar y Jane Eyre nace una peculiar y profunda historia de amor. Lo que sí os recomiendo es que si abordáis Jane Eyre realmente sin saber nada de la historia, no leáis prólogos, no leáis reseñas, y lo más vírgenes posible a esta historia, porque tiene de fondo un misterio que es lo que le da un toque también oscuro, siniestro y de thriller de la época, bastante interesante. Yo no lo recordaba, y bueno, me leí un prólogo de la versión de la editorial de Penguin Random House y me lo destrozó todo, o sea, me spoileó toda la historia. Así que cuidado con los prólogos en los clásicos, porque a veces son bastante peliagudos. Pero en fin, aterricemos. Que Jane Eyre tiene una subida y unas bajadas en cuanto a las emociones que despiertan al lector. A mí me tenía verdaderamente, acabé exhausta de subir y bajar a nivel emocional con la protagonista. Hubo una parte que me resultó más densa, luego volví otra vez a engancharme y a querer leer otra vez, bajó un poquito y se me hizo más tediosa otra vez. Yo creo que un poco también la autora ha reflejado muy bien lo que viene siendo la vida, ¿no? Las subidas y bajadas propias de la vida, ¿no? Etapas más tranquilas, etapas incluso más densas, más complejas, más aburridas, más sencillas, y otras pues con mayor actividad, con mayores sorpresas, otras más complicadas, más duras, más dolorosas, y otras
pues con más alegría. Creo que es una historia verdaderamente incomparable y que debes abordar. Si te gustan los clásicos, verdaderamente es un clásico imprescindible, pero no empieces por este. Empieza por otros más sencillos porque este tiene una complejidad y es una historia que, bueno, que hay que ir saboreándola y que cuando acaba y cierras el libro dices, ¡qué novelón! Novelón es la palabra que a mí se me escapó cuando terminé el libro. Yo me lo he leído de la editorial Alba, me lo leí en el Kindle con la traducción de Carmen Martín Gaite, que es la que más me gusta, las traducciones de Alba. Os recuerdo que es una historia de 1847 y cuando la lees que, en fin, es estupenda, os la recomiendo muchísimo. Es una historia de amor, como he dicho, de amor sobre todo, a mi parecer, de amor a la vida, porque de verdad que hay pasajes, hay momentos en los que acompañan a los protagonistas que son verdaderamente trágicos, verdaderamente asfixiantes, verdaderamente de incertidumbre, de miedo, de desasosiego, que dices, pero Dios mío, ¿qué más le puede pasar a esta chiquilla? Por Dios, que encuentre ella la paz y la serenidad. Es un dramón, pero bueno, hasta ahí puedo leer, os recomiendo muchísimo su lectura. Yo le he dado 3 cafés, quizá por esa inestabilidad, ¿no? Esas etapas en las que se me hacía más denso, marcadamente religioso, porque claro, las hermanas Bronte eran hijas de un reverendo y además, bueno, en la época pues todo estaba muy marcado religiosamente y bueno, hay pasajes también que se te hacen más pesados, la parte también del internado se me hizo pesada, por esa inestabilidad que a mí me hacía desengancharme de la lectura. Le he dado 3 y no 4 cafés, pero verdaderamente es estupenda. También es reseñable el marcado carácter sensato y moral de la protagonista, que creo que también es un reflejo del ideal, ¿no?, de la autora, de Charlotte Bronte, del ideal de la perfección, que a veces como, ¿por qué tan sensata? ¿Por qué tan perfecta? Por favor, equivócate. Incumple las normas, por favor. Pero bueno, al margen de eso, ya os digo que es una mujer de época bastante luchadora, bastante fuerte, que no era lo habitual y realmente en esa resiliencia, en esa valentía que las hermanas Bronte imprimían a sus personajes femeninos, pues hay un disfrute grandísimo. Y bien, continuaré sin duda este año con la hermana Bronte. Me quiero leer Villette y me quiero leer, por supuesto, Agnes Grey de mi querida Anne. De Emily, desgraciadamente, no me puedo volver a leer nada porque solo nos dejó Cumbres Borrascosas, pero bueno, una lectura estupendísima. Otra lectura que he hecho en este mes de enero, he empezado el año fuerte, y es que me he leído mi primer Zola, a ver si lo digo como María de Cumbres Clásicas, mi primer Zola, Émile Zola, el padre del naturalismo francés, mi primer clásico francés. Thérèse Raquin, que era el que María de Cumbres Clásicas nos recomendaba para iniciarnos con este autor. La verdad es que me ha gustado un montón. El libro es una paranoia, pero una paranoia en el buen sentido de decir, Dios mío, qué hombre, ¿no? Qué mente. Es la primera obra no es la primera novela, pero sí la primera obra del naturalismo, de lo que se llamó el naturalismo francés, que es como un reflejo, fiel reflejo de la realidad, ¿no? Zola decía que él escribía lo que veía, ni más ni menos, que era como un laboratorio, ¿no? Ponía ahí, mezclaba diferentes personalidades y a ver un poco lo que surgía. Él era un mero observador que no escatimaba en detalle y era fiel a la realidad, y era su novela un reflejo. Tuvo una crítica durísima, Thérèse Raquin, se le habló incluso de pornografía, se le tachó de literatura pútrida, en fin, los críticos de la época fueron muy duros y Zola contestó en el prólogo. De hecho, en el prólogo de Alba Clásico podéis leer su contestación, que no tiene desperdicio, diciendo que, bueno, que en resumen, que creo que la ignorancia es muy atrevida, a fin de cuentas. La historia está escrita en 1800, publicada en 1867, tiene 328 páginas y es la 4ª novela de este autor francés, que, como digo, es el padre del realismo francés y que, bueno, esta historia describe con un estilo que alucinas, es decir, un estilo narrativo precioso que te envuelve. Yo nada más leer la primera parte dije, madre mía, qué belleza, es que puedes oler, estás allí con ellos. Ahora os leo un trocito y flipáis.
Pues bueno, habla de Thérèse Raquin, una niña que es llevada de pronto, pues bueno, por el hermano, por su padre, es llevado con su supuesta tía, ¿no? Y con su primo para que los críe. Su primo es un niño enfermizo y la tía pues está sobreprotegiéndolo, lo tiene entre algodones todo el día con medicina, en fin, un ambiente cargante donde ella, que su propio temperamento es fuerte, es enérgico, pues se ve criada de la misma manera que ella, incluso toma las mismas medicinas que ella, que su primo, y entonces pues ve cómo esa energía suya natural se va cada vez inhibiendo, se va guardando en un cajón bajo llave, y ve cómo todos sus instintos pues realmente van desapareciendo. Tras casarse con su primo por indicación, obligación de su tía, se van a una mercería, porque él quiere trabajar en París, se van a una mercería en un pasaje, en ese pasaje oscuro, siniestro, húmedo, que puedes oler y que es un reflejo fiel de lo que se convierte la vida de la protagonista. Una vida carente de motivación, totalmente oscura, totalmente desprovista de vida. Ella se ve como una planta totalmente seca, ¿no? Y es ahí cuando conoce al amigo del colegio de su marido, Laurent, aparece en escena, y ellos dos son como dos polos que se atraen, que explotan, y sus propios temperamentos Solá describe cómo se despiertan, y ahí empieza una trama verdaderamente loca, una trama en la que el autor intenta transmitirnos de lo que es capaz del ser humano, de los instintos más salvajes, más carentes de humanidad, más desprovistos de empatía, y bueno, y es un reflejo de lo que es capaz la psique humana, de cómo se rompe a través del delirio, a través del arrepentimiento, a través del trauma. Hay conceptos muy, muy interesantes como el folie à deux, que sería el delirio compartido, cuando dos personas, una de ellas tiene un delirio grave, el otro puede contagiarse por la mera convivencia o conexión con esa persona. También hace referencia a cómo el delirio o el trastorno mental grave o la ruptura de la psique puede dar lugar a que se abra una brecha creativa y que la persona pues tenga capacidades artísticas, ¿no? Dicen esa relación que hay entre trastorno mental o delirio y creatividad o arte. En fin, es muy interesante, es una historia oscura, es una historia que María de Cumbres Borrascosas dijo de Cumbres Borrascosas. María de Cumbres Clásicas dijo que comparando esta obra con Cumbres Borrascosas era un cuento de niños. La verdad es que la mezquindad, la ruindad y la falta de humanidad de estos personajes es tremenda también, y todo se desarrolla a modo de teatro pues en un piso, en una mercería y en un piso, y la verdad es que es verdaderamente magistral. Dejadme que os lea simplemente el capítulo 1, el inicio de esta novela, para que veáis el estilo. Al final de la calle de Genereux, según se viene de los muelles, está el pasadizo de Le Pont Neuf, un a modo de estrecho pasillo sombrío que va de la calle Mazarin a la calle de Seine. Tiene este pasadizo a lo más 30 pasos de largo por 2 de ancho. Es su pavimento de baldosas amarillentas desgastadas, flojas, que rezuman siempre una agria humedad. Lo cubre una cristalera cortada en ángulo recto y negra de mugre. Hasta ahí puedo leer. Os llega, ¿no? Esa descripción dice, estoy ahí. De verdad os lo recomiendo muchísimo. Si no conocéis a Solá, yo estoy encantada y quiero leerme La taberna, que es otra de sus grandes obras. Quiero seguir con esa y la verdad es que me encanta. Bueno, novela gráfica, Las mujeres de Salem, cómo hemos condenado a nuestros hijos, de Thomas Gilbert. De esta novela gráfica tenéis una reseña en el canal que os dejaré por aquí, así que no me voy a extender mucho, pero deciros que fue un regalo de Reyes al que le tenía muchísimas ganas y que me dejó totalmente impactada. Es una pasada, las viñetas son una pasada, lo que transmiten, las emociones que pueden transmitir, y sobre todo porque está basada, bueno, es una ficción, o sea, no ficción reversionada, ¿no? Porque está basada en los juicios de Salem, en el juicio que ocurrió en esta colonia puritana en el siglo XVII, unos juicios que no tuvieron ningún sustento y que se basaron sobre todo en el histerismo colectivo,
en el extremismo religioso, en el miedo. Os recomiendo que veáis la reseña si os interesa más, porque no me voy a extender más en este libro, pero deciros que os la recomiendo muchísimo y que quiero leer más novela gráfica este año porque es una pasada. El instinto, de la editorial Alfaguara. Este libro todavía no se ha publicado, me lo han enviado la editorial Alfaguara y Babelio en edición anticipada. Muchísimas gracias, he tenido el placer de leerlo antes de que salga a la venta y la verdad es que es un thriller muy bueno. Yo ya sabéis que soy bastante exigente en lo que a los thrillers se refiere y me parece que es un thriller muy conseguido. Tiene capítulos muy cortos, lo que hace que favorezca la agilidad en la lectura. Y es un thriller incómodo de leer, por lo menos para una madre. Yo soy una mujer madre y me ha resultado incómodo y doloroso porque el tema en torno al que gira es la maternidad, la transmisión intergeneracional de la psicopatología, la transmisión intergeneracional de los traumas, si la psicopatía, el psicópata nace o se hace. Esos serían un poco los interrogantes que va desgranando esta historia. Me parece muy buena, como digo. Le he dado 3 cafés y no le he dado 4 precisamente por esa incomodidad y por esa desazón que me hace leer este tipo de historias en este momento de mi vida. Y esta principalmente porque, no sé, me he removido mucho por dentro. Tiene saltos temporales que te hacen entender un poco el pasado de la protagonista. Y yo empecé a leerlo pensando que era algo que luego no era eso. No sé si es un plot twist o realmente es que los tiros no iban por ahí. Yo me monté mi película y al final los tiros van por otro lado, pero están muy bien engranadas todas las piezas, muy bien terminadas. Y es que no os quiero decir nada, simplemente que en cuanto salga a la venta que la consigáis si os apetece un thriller muy rápido de leer y que os va a gustar. El instinto está muy bien ejecutado. Ahí lo dejo. Sabéis que empecé el año con Julia Navarro. Ya os comenté que todos los años quería terminar y empezar el año con una de mis autoras favoritas y este año empecé a leerme la Biblia de Barro. La empecé con muchísimas ganas. La Biblia de Barro es del año 2006, es un tochaco, tiene 768 páginas, yo me la he leído en el Kindle, gracias a Dios, y os dejo por aquí una imagen de la portada. Es una de las primeras novelas de Julia. Yo me había leído con anterioridad Dime quién soy y Tú no matarás, que para mí es la mejor. Y he terminado esta historia básicamente por lealtad a la autora, es decir, lo hubiese abandonado sin ninguna duda si no estuviera escrito por Julia Navarro, así de claro. Una historia que giraba sobre sí misma sin llegar a ningún lado, una historia plana, con multitud infinita de personajes. A ver, a mí no me asusta muchos personajes, de hecho me gustan las historias con muchos personajes. Julia Navarro suele hacer tramas históricas con multitud de personajes, pero esto era ya una bestialidad. O sea, hasta la mitad aproximadamente del libro no me ubiqué de decir, a ver, ¿este quién es? Y yo creo que tengo buena memoria, pero la verdad es que requería de muchísima atención que por la noche, después de un día cansado, ya no tiene, la mente está dispersa y Dios mío, ¿este quién era ahora? Y y no sabe muy bien por dónde van los tiros. Y a eso le sumas que la trama no avanzaba, porque la trama no avanza, todo gira en torno a Alfred Tannenberg, ¿vale? Un hombre al que un grupo de ancianos quiere matar. 3 ancianos que no sabemos por qué quieren matarlo a toda costa, a pesar de que ese hombre tiene 90 años y un cáncer que le queda poco tiempo de vida. Esto es el principio de la novela y ahí os vais a quedar dando vueltas en torno a eso. No se sabe por qué, a pesar de eso, esos hombres, estos 3 ancianos, uno de ellos una mujer, tienen ese odio, ese rencor, ese afán de venganza, que no miran nada y que solo quieren matarlo. Un hombre que ha desaparecido y que de pronto aparece su apellido en una ponencia arqueológica con su nieta, Clara Tannenberg. Aquí tenemos el prototipo de protagonista-antagonista de Julia Navarro, que te remueve las tripas, que te provoca rechazo y dices, pero por Dios, ¿por qué estos personajes centrales, protagonistas femeninos tan odiosos? Pero Clara Tannenberg es una vuelta de tuerca, o sea, es simplemente deleznable. Es una mujer sin pie ni cabeza, impulsiva, estúpida, fría, con falta de empatía y que al final dices, mira niña, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy leyendo sobre ti?
Pero bueno, el caso es que todo gira en torno a estos tres que quieren matar a este hombre, que al final resulta que es un mercenario, o sea, es un mafioso, es un psicópata, y que quiere la Biblia de barro. O sea, yo quiero la Biblia de barro, y la nieta, quiero la Biblia de barro. La Biblia de barro es pues en unas tablillas de barro que se escribía, parece ser que a través de un escriba el profeta Abraham pues le habló de la creación y tal a este escriba Shamash, que lo escribe allí en las tablillas de barro. Y entonces Alfred Tannenberg quiere conseguirlo a toda costa. ¿Para qué? Para darle una protección, porque tiene el dinero por castigo, para darle una respetabilidad a través del prestigio profesional a su nieta, a Clara Tannenberg. Y ella, como es el sueño de su abuelo, pues lo quiere. Y ha mamado eso desde chica y es una obsesión. Y todo gira en torno a eso. La guerra de Irak, de fondo. Y ella, a pesar de que ya van a empezar a bombardear porque se ha filtrado la fecha de inicio de la guerra, a ella le da igual porque ella quiere seguir excavando. Fijaros hasta dónde llega la insensatez humana. Pues bueno, tú sigues ahí girando, leyendo estupideces. Y el viejo que busca en las tablillas. Y la otra que busca las tablillas. Y todo el mundo que van a bombardear Irak. Y ella que no, que solo que... Y todo gira en torno a esa excavación arqueológica en la que no pasa nada, no se encuentran las tablillas, nadie se va y todo es una sin razón. Hasta el 80% del libro en el que de pronto ¡bum! Todo explota y dices, Madre María Santísima, ¿esto qué es? Y ahí es cuando la autora, de manera muy arriesgada, porque hay un porcentaje altísimo de personas que lo van a abandonar, te mete ahí un giro en el que ya todas las piezas encajan, sabes por qué este hombre quieren matarlo, sabes la historia que tienen, sabes había personajes que no encajaban ni con cola, no sabía de dónde venían y lo entiendes de manera más o menos acertada. La autora intenta que esa explosión haga que todo cobre sentido, ¿no? Pero ya os digo que es una trama muy plana, pero muy compleja a la vez, es decir, no llega a ningún sitio, pero es muy complicada y requiere mucha atención. Y al final, el 80% yo ya hasta me emocioné y dije, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué bien lo ha hecho Julia! Pero no, al final es inverosímil y dice, ¡ay! Se queda conmigo y lo cuento con tanto entusiasmo porque para mí ha sido una proeza, una verdadera hazaña terminarme esta novela de casi 800 páginas en las que al final digo, Dios mío, yo tengo que compartir esto con alguien. Claro, aquí estoy en este momento, en este lugar, que es el espacio para charlar del libro. Decidme, por favor, si alguno habéis leído la Biblia de barrio y compartís mi impresión. Si no habéis leído nada de Julia Navarro, no empezad por la Biblia de barro, por favor, porque si no, le vais a echar la cruz a Julia. Pero si sois fan, si lo habéis leído todo de ella hasta la lista de la compra, pues bueno, leéroslo y ya me decís qué tal. Al final, yo qué sé, lo mismo hasta es buena historia y todo, precisamente por ese esfuerzo sobrehumano que hay que hacer. En fin, esa ha sido mi experiencia con esta lectura, que como veis es muy intensa. Y entre medias, pues he tenido que leer alguna cosilla, pero os recomiendo que sea una lectura única y exclusiva, porque como lo combinéis, como hacía yo con alguna otra cosa, al final os perdíais más. Es decir, centraros exclusivamente y al ataque. Y una de las lecturas que combiné con esta, porque dije, mira, necesito algo que me dé un poco de sal y pimienta, y me fui a una lectura segura, mi zona de confort absoluta. Es un libro que me llamó muchísimo la atención por su título y se trata de Dicen los síntomas, de Bárbara Blasco. Es de la editorial Tusquets y concretamente ganó el premio Tusquets 2020 de editores. Y bueno, es la típica novela que no es para todo el mundo, es decir, si os gusta ese rollo, a mí es que es muy mi rollo. Es una novela narrada en primera persona por una protagonista y sus pajas mentales, ¿no? Todo se desarrolla en la habitación de un hospital donde está su padre en coma, un padre con el que tiene una relación que no tiene, una relación bastante peliaguda. Y bueno, esta narración en primera persona, pues acerca de sus vivencias, de sus dudas, de su incertidumbre, todo gira en torno también acerca de los síntomas. Ella habla mucho de la sintomatología física, me parece bastante, no sé, bastante original como la autora mete ahí síntomas y bueno, las preguntas y los interrogantes que se hace la protagonista acerca de la relación de esos síntomas. Y bueno, y como que la gente no se pregunta tanto sobre la enfermedad y al final, bueno, no dice nada nuevo, pero dice muchísimo acerca del dolor físico, del dolor psicológico, refleja
pues bueno, el baile diario que hacemos con la muerte y en lo finito, ¿no? Lo finito de nuestro tiempo aquí. En esa habitación del hospital donde está su padre y donde la protagonista estará, hay un extraño que deja de ser extraño y es muy bonita la relación que empieza con él. Es una protagonista además muy interesante y es muy interesante cómo escribe la autora, porque es una protagonista que no se encuentra hasta el final del libro y te das cuenta cuando se ha encontrado a sí misma, ¿no? Está un poco dispersa, está perdida, tiene una crisis vital importante y hasta el final del libro no se encuentra ella misma y ahí lo ves claramente, cómo hace referencia a ella la autora. Es que además me ha parecido un descubrimiento porque está escrito de una manera alucinante de bonita, está escrito magistralmente, está escrito muy bien, incluso tiene una prosa poética en algunas partes, es decir, el libro está fantásticamente narrado y bueno, creo que es un premio merecidísimo, es una novela muy cortita de 272 páginas y es del 2020. Creo que es un libro fantástico para momentos de crisis lectora o para intercalar con lecturas más densas, como me pasaba a mí con la Biblia de barro, para darte un respiro. Yo me lo leí en una noche. Bueno, después de este incidente en el que casi muero ahogada, deciros que muy recomendado, dicen Los síntomas de Bárbara Blasco, es un libro, como digo, muy chulo para a los que os guste este rollo así intimista en primera persona, está escrito de manera maravillosa. Si lo habéis leído, contadme, y si no, ya me contaréis si os animáis. Os recuerdo que tenéis reseñas escritas en mi blog de lectura, os dejo abajo en la cajita de descripción el link, por si queréis ver las reseñas escritas. Este mes de enero, ay, es que se me queda el gallillo, mira cómo nos vamos a despedir. Si es que... Muchas gracias por estar ahí, os leo vuestros comentarios, dedito arriba si os ha gustado, suscribiros y darle a la campanilla. Muchísimas gracias a las 240 personas que estáis ahí escuchándome parlotear semana tras semana del libro y os mando un besito muy fuerte porque es que tengo que beber agua. Un besito y adiós.